Hoy vamos a tratar los aspectos más relevantes en lo referente a la tuberculosis. La tuberculosis es probablemente la enfermedad, digamos, por tradición en el mundo de las enfermedades infecciosas. Es probablemente la enfermedad más antigua en este campo. Y pese a ello, es hoy en día continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, básicamente por estas estadísticas. Para el 2013 la Organización Mundial de la Salud consideraba que aproximadamente un tercio de la población mundial estaba infectada por tuberculosis, que esto correspondía a más de 1.500 millones de personas en el mundo. En el año 2015 eh, se reportaron más de 10 millones de casos nuevos de infección por tuberculosis. Y hoy en día es un problema muy importante en parte por la infección por el VIH. Como ven aquí, en ese año, en el 2015, más del 10% de esos nuevos casos se presentaron en pacientes con VIH, es decir, en coinfectados con el VIH. Algo importante a tener en cuenta y digamos que marca o da una explicación al por qué la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública y por qué continuamos teniendo tantos casos de tuberculosis es esto. El 60%, como ven aquí, 60% de los casos de tuberculosis están concentrados en pocos países. Y si ustedes ven las características de estos países o estas regiones, pues son países de bajos ingresos o con un nivel socioeconómico muy bajo, ¿sí? Además de esto, hay que tener en cuenta, y también en eso radica la importancia de la tuberculosis, es que causa muchísimas muertes al año, 1.3 millones de muertes cada año, y esas muertes también ocurren principalmente en países de baja renta. En este mapa lo que representa es dónde están localizados principalmente los casos de tuberculosis. Entonces eso está aquí por colores. Si ustedes ven los que están de color más oscuro, sin verde más oscuro, que son estos y estos casos, en esas regiones es donde están más concentrados los casos de tuberculosis. Y uno podría resumir esta imagen diciendo que el 90% de los casos de tuberculosis se concentran en países pobres, ¿sí? Y si cogemos todos esos casos, si uno coge el total de casos de tuberculosis, mmm, tenemos que el 80% de esos casos se concentran en 22 países, lo que indica, repito, que la tuberculosis está asociada a condiciones socioeconómicas bajas. Este esquema muestra otra característica importante del comportamiento de la tuberculosis. En este gráfico lo que se compara es la incidencia de tuberculosis por país, pero también lo compara con las principales ciudades de ese país. Lo que está aquí en las barras más claras representa al país y lo que está en las barras más oscuras representa la capital o una de las ciudades más importantes de ese país. Entonces, por ejemplo, en España, si nosotros vemos, comparamos la incidencia en España, es mucho menor como país comparado con Barcelona. Es decir, la ciudad de Barcelona tiene una incidencia de tuberculosis mucho mayor que el país en general. Y esto se debe obviamente a la migración, eh, al turismo, también a veces al hacinamiento y al contacto tan cercano que ocurre o que se presenta o se evidencia en estos países donde hay demasiado turismo y donde hay demasiada migración. Entonces, resumiendo, se puede decir que la tuberculosis se asocia a pobreza, también va más asociada a enfermedades que generen cierto grado de inmunosupresión, como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, otros estados de inmunosupresión y al fenómeno migratorio. Hay dos cosas importantes en la tuberculosis. Uno, tener claro que la tuberculosis se puede curar en la gran mayoría de los casos, ¿sí?
pero que si no damos tratamiento es una enfermedad que puede ser mortal en más del 50% de los casos. Este gráfico pues muestra una evolución o un cambio en las tasas de mortalidad en los últimos 20, 30 años en cuanto a la tuberculosis. Si uno revisa pues prácticamente en todos los continentes desde los años 90 hasta ahora, las tasas de mortalidad han ido en una constante reducción. Sin embargo, pese a que la mortalidad disminuye, el número de casos nuevos no. Y es el gran problema que tenemos hoy en día, porque volví digo, con los tratamientos que tenemos, la gran mayoría se pueden curar, pero lo que no hemos logrado evitar, sobre todo en países con bajos niveles socioeconómicos, no hemos podido evitar reducir el número de casos nuevos que tenemos cada año. ¿Y cómo estamos en Colombia? Dentro de América Latina, Colombia ocupa, pues estos datos del 2017, el quinto puesto en América Latina en cuanto a número de casos nuevos, ¿sí? Para ese mismo año, para el 2017, se reportaron casi 15.000 casos de tuberculosis de todas las formas, como ven aquí. De esos casos, el 90% eran casos nuevos, que si uno lo compara con el año 2014, son casi 3.000 casos más. Respecto en 3 años, 3.000 casos más. En datos generales, pues afecta más a hombres, 62% en hombres para ese año. La gran mayoría de los casos estaban entre este rango de edad, entre los 20 y los 29 años de edad. Y una cosa importante es, el 80% de los casos, y esto sí ocurre en todo el mundo, el 80% de los casos corresponde a tuberculosis pulmonar, ¿sí? Nosotros para ese año, estos eran los datos, tuvimos, pues igual que pasa casi en todo el mundo, la gran mayoría de casos fueron de tuberculosis pulmonar. Tuvimos para ese mismo año aproximadamente unos 300 casos de tuberculosis multiresistente, que es un dato bastante preocupante. Y de todos estos casos, 2.000 casos estaban o se debían a coinfección entre VIH y tuberculosis. Como es de esperarse, las tasas más altas de incidencia de tuberculosis en nuestro país lo tenemos en zonas donde pues las condiciones no son las más adecuadas, donde el acceso a salud tampoco es el mejor, y en estas zonas como Amazonía y en Chocó, pues donde teníamos para esta época y actualmente las mayores tasas de incidencia de tuberculosis. Bueno, hablando un poco ya algo más específicamente de la micobacteria, pues la micobacteria tuberculosis pertenece a un gran grupo que se llama el complejo Mycobacterium tuberculosis. A ese complejo Mycobacterium tuberculosis pertenecen varias micobacterias. Obviamente, entre ellas tenemos de la que estamos hablando, que es la Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis, digamos como los más representativos de este grupo. ¿Qué tienen en común estas micobacterias del complejo Mycobacterium? Y es que son muy parecidas en su secuencia de nucleótidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mycobacterium bovis tiene casi un 100%, 99.9% de coincidencia con el genoma de la tuberculosis, lo que hace que algunas pruebas diagnósticas puedan hacer reacción cruzada, digamos, o puedan darnos falsos positivos o tengan una menor especificidad en cuanto a la capacidad de decirnos si tenemos una infección por Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis. El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo muy pequeño, estas son las medidas, ¿cierto? Mide aproximadamente de 1 a 4 por 0.6 micras. Es un bacilo inmóvil que necesita oxígeno, sí, de forma estricta, es un aerobio estricto y no es porulado. Una característica súper importante, y esto es útil tenerlo en cuenta para el momento del diagnóstico, que tiene una pared celular muy rica en lípidos, igual que otras micobacterias o que otros microorganismos. Y esto hace que esa micobacteria sea poco permeable y dificulta la tinción. De ahí más adelante hablaremos de la técnica de Zinc-Nielsen, que consiste básicamente en calentar la pared celular a una alta temperatura para poder que esa pared que es tan rica en lípidos permita la entrada
del colorante. Y otra característica importante es el crecimiento lento. ¿Sí? En medios de cultivo sólido, más o menos, la división celular ocurre, tarda unas 18 horas, y este crecimiento lento en esos medios de cultivo es lo que hace que, pues, como ustedes ya habrán leído o habrán escuchado, los cultivos convencionales tardan aproximadamente entre 30 y 45 días para arrojar un resultado. Aquí en esta imagen no nos vamos a detener mucho, pero simplemente era para corroborar lo que les había dicho anteriormente. Si uno analiza la pared de la micobacteria, encontrará que tiene muchas capas de lípidos, y unas capas más externas de lípidos, luego unas capas intermedias de lípidos y unas capas más internas. Si esa pared es demasiado gruesa, y es una de las características importantes, vuelvo y digo, para tener en cuenta a la hora del diagnóstico y para las técnicas microbiológicas de diagnóstico en la tuberculosis. Bien, entonces, ¿cómo nos infectamos nosotros o cómo adquirimos la infección por la micobacteria? Entonces, el reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo, ¿no? Es el reservorio. Entonces, cuando una persona que está infectada tose, mediante la tos uno transmite o expulsa gotas que contienen el bacilo. Esas gotas contienen bacilos que son más o menos de 1 a 2 micras de diámetro y que tienen una capacidad de dispersión muy fácil. Se dispersa fácilmente y puede colonizar otras mucosas rápidamente. Entonces, una vez que tose y se dispersan estas gotas que contienen bacilos, pues llega, si estamos en contacto estrecho con otra persona, eso coloniza la vía aérea de esa persona, ¿sí? Atraviesa la vía aérea y en pocas horas, esto ocurre en pocas horas, el bacilo llega hasta regiones subpleurales, generalmente en los lóbulos inferiores, porque allí es donde hay más ventilación, llega rápidamente allí y coloniza los alvéolos. Vuelvo, insisto, esto en pocas horas. ¿Qué pasa una vez que llega la micobacteria o el bacilo al tracto respiratorio inferior y coloniza los alvéolos? Cuando el bacilo entra en contacto con el macrófago, que es la primera, digamos, línea de defensa o la respuesta inmunológica por excelencia, se entra por fagocitosis, o sea, el macrófago lo fagocita, se forma lo que se llama un fagosoma, ¿sí? Y posteriormente dentro del macrófago, ese fagosoma se une con un lisosoma y forman lo que se llama el fagolisosoma. Este lisosoma lo que hace es, o lo que contiene son muchas enzimas necesarias para destruir la micobacteria, ¿sí? Entonces digamos que lo normal sería que el bacilo entre por fagocitosis al macrófago, se forma el fagolisosoma con la intención de destruir la micobacteria dentro del macrófago. ¿Qué pasa? Esta es otra forma de verlo. Entonces, lo normal es que se formara ese fagolisosoma y se destruyera o el organismo tuviera la capacidad de contener ese bacilo. Pero la micobacteria o el bacilo tiene unos mecanismos mediante los cuales impide que una vez que esté dentro del macrófago se una el lisosoma al fagosoma. Y al impedir que se una ese lisosoma al fagosoma, lo que hace es protegerse, impedir que se destruya ese macrófago y por lo tanto impedir que se destruya el bacilo y por tanto pues lo que ocurre es una multiplicación del bacilo dentro del macrófago hasta tal punto que destruye el macrófago, se produce lisis celular y el bacilo sale nuevamente a circulación y coloniza otras células. Después de que falla esa respuesta inicialmente mediada por macrófagos, lo que se llama una respuesta innata, ocurre una segunda fase, digamos que es controlada básicamente, o una respuesta específica que es mediada por linfocitos TCD4, los linfocitos T helper 1, los helper. Entonces, esta activación de linfocitos que ocurre básicamente pues, por la liberación de citoquinas, entre ellas el interferón, ¿sí? Hace que se activen estos linfocitos y se diferencien
tanto en linfocitos TCD4 como en linfocitos TCD8, ¿sí? Entonces podemos decir que la respuesta protectora o definitiva ante la tuberculosis es medida por linfocitos T, una vez que ha fracasado la respuesta por macrófagos. Entonces estos linfocitos que ya se han diferenciado, linfocitos TCD4, lo que hacen es migrar hacia el foco infeccioso, ¿sí? Y liberan a su vez citoquinas que son activadoras de macrófagos, por ejemplo el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Y esto lo que hace es atraer muchísimos macrófagos, ¿sí? Y esos macrófagos en conjunto con los linfocitos son capaces de contener y eliminar un alto porcentaje de esos bacilos, conformando lo que se llama el granuloma, ¿sí? Entonces, el granuloma no es más que la unión o el reclutamiento de muchos macrófagos activados mediante la liberación de citoquinas liberadas por los linfocitos T, y que lo que hacen es contener dentro de ese granuloma un número importante de bacilos que posteriormente, con ayuda de los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, pues destruyen un alto porcentaje de esos bacilos. Y en la radiografía, pues lo que clásicamente nosotros vemos como granulomas, que informan, ¿sí?, esas imágenes radiopacas, a veces calcificadas, redondeadas, que se ven en las radiografías, que corresponden a granulomas. Cuando el organismo no es capaz de contener ni con macrófagos ni con la respuesta específica con linfocitos T la infección por el bacilo, pues se producen unas manifestaciones sistémicas, que en la fase aguda pues básicamente se debe al efecto de las citoquinas, de la interleuquina 1, de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí?, que además de reclutar muchas células inflamatorias, pues produce manifestaciones sistémicas como la fiebre, el malestar, el escalofrío, que es lo característico de esa fase aguda de la infección. Si además tenemos un estado inmunológico deficiente, un cierto grado de inmunosupresión, pues esa infección se va a volver crónica, y estos mediadores inflamatorios pues son los responsables que en esa infección crónica se produzcan las manifestaciones típicas también de la fiebre, la pérdida de peso, de la anorexia, ¿sí?, los cambios a nivel musculoesquelético y la liberación de reactantes de fase aguda, reactantes inflamatorios. Entonces, resumiendo, podemos decir que el 90% de los bacilos que están dentro del granuloma ante la respuesta inmunológica se destruyen dentro del granuloma. Un 5% de ellos pueden generar enfermedad primaria, ¿sí?, y un 5% restante pueden desarrollar enfermedad postprimaria. Es decir, una vez que yo formo el granuloma, algunos bacilos pueden escapar a ese granuloma y desarrollar inmediatamente la enfermedad después de tener yo un primer contacto con el bacilo, lo que se llama una primoinfección. Y otro porcentaje, otro 5%, pueden estar dentro de ese granuloma, pero con el tiempo, cuando me enfrento a un estado de inmunosupresión, ya sea porque adquirí alguna infección que me genera inmunosupresión, o porque me expongo a tratamientos con corticoides o con tratamientos con fármacos anti-TNF, esos bacilos se pueden reactivar y desarrollar la infección postprimaria o secundaria. Muy bien, entonces dentro del punto de vista fisiopatológico ya hemos dicho cómo entra el bacilo, cómo coloniza el tracto respiratorio, cómo evade el sistema inmunológico y cómo el sistema inmunológico trata también de contenerlo. Típicamente la infección por la tuberculosis puede generar en el pulmón dos tipos de lesiones. Una que es la lesión cavitada, digamos que es la más habitual, que generalmente se evidencia o se forma en el ápex pulmonar, ¿sí?, aunque la colonización inicial es en las bases pulmonares, porque allí es donde hay más ventilación. Luego el bacilo migra hacia zonas donde esté más tranquilo, digamos más confortable, que esto generalmente son los ápices, porque hay mucho contenido en oxígeno.
y allí lo que se hace es se forma una necrosis gaseosa granulomatosa. Esta necrosis, aquí en este punto, digamos, cuando se forma esta necrosis, los macrófagos que están conteniendo allí el bacilo sintetizan proteasas, y esas proteasas lo que hacen es destruir el tejido pulmonar. O sea, no solo esas proteasas que se liberan para destruir los bacilos, también producen un daño colateral, y es que destruyen el tejido pulmonar. Y el tejido pulmonar, por lo tanto, se destruye y se forma ese material de licuefacción secundario a esa liberación de enzimas por parte de los macrófagos. ¿Y qué pasa? Ese material de licuefacción que se produce allí en la zona del granuloma, pues sirve de cultivo para que los bacilos se multipliquen aún más. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un granuloma, una zona contenida allí, pero en el que los bacilos han ido proliferando o multiplicándose hasta un punto en que se destruye el granuloma y pueden migrar y formar la infección activa. La otra lesión que tenemos es ya hemos dicho, una es la cavitada, que es la más habitual, y la otra es la lesión miliar. La lesión miliar se presenta habitualmente en pacientes que tienen un grado de inmunosupresión bastante alta, ¿sí? Y esto lo que hace es que, digamos, el organismo, precisamente por ese grado de inmunosupresión, no genere granulomas, digamos, con gran capacidad o lo suficientemente sólidos como para contener la infección. Entonces lo que produce es que se forman múltiples granulomas o mini granulomas que no son capaces de contener el bacilo, y por lo tanto el bacilo va colonizando varios lugares contiguos a la zona de donde se formó el granuloma. ¿Sí? Es decir, el bacilo es capaz de evadir ese granuloma porque la respuesta inmunológica no es lo suficientemente severa. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo se asocian a tuberculosis? Entonces, en esta tabla que está bien clara en Harrison, pues están como los principales factores de riesgo. La infección reciente, es decir, pacientes que hayan tenido contacto reciente con otras personas con la infección activa, pacientes que tengan alteraciones del tracto pulmonar, ¿cierto? Lesiones fibróticas, pacientes que tengan cierto grado de inmunosupresión, como pacientes con infección por VIH, insuficiencia renal crónica, los diabéticos, el consumo de drogas, ¿sí? En general tratamiento personas con enfermedades que generen inmunosupresión, pacientes también que fumen mucho, porque esto altera el tracto respiratorio y pues disminuye la capacidad de defensa del sistema respiratorio, la desnutrición, todo esto pues asociado básicamente a una inmunosupresión. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en los pacientes con tuberculosis? Entonces esto varía mucho, ¿no? Depende obviamente del órgano afectado y de las características del paciente. Entonces, hasta un 20% de los pacientes que tienen contacto con el bacilo son asintomáticos, y cuando tienen síntomas, los síntomas de la primoinfección, digamos, son muy variables. Podemos tener un cuadro subagudo o crónico, de febrícula, diaforesis nocturna, de pérdida de peso, astenia, dinamia, o sea, síntomas constitucionales. Como ya hemos dicho anteriormente, el principal órgano afectado es el pulmón, ¿cierto? Hasta el 90% de los casos, seguido por la afectación pleural y luego por la afectación ganglionar. Estos son los tres sitios más habituales de afectación por la tuberculosis: el pulmonar, seguido del pleural y luego de la afectación ganglionar. Hay otras manifestaciones, otros, digamos, lugares de afectación menos frecuentes, como el osteoarticular, genitourinario, la tuberculosis miliar, la afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Que son menos frecuentes que la afectación pulmonar. Esto cambia un poquito en los pacientes con VIH. En pacientes con VIH se invierte un poco. En los pacientes con VIH son mucho más frecuentes
las manifestaciones extrapulmonares que las pulmonares. Como ven aquí, 2/3 partes de los casos son de afectación extrapulmonar, mientras que solo 1/3 parte tiene afectación pulmonar. Esto en pacientes con VIH, vuelvo digo, aquí se invierte. En pacientes inmunocompetentes o pacientes no VIH, mejor, en pacientes no VIH, digamos, el principal sitio de afectación es el pulmón, y en pacientes con VIH es más habitual las manifestaciones extrapulmonares, o sea, estas de aquí y la ganglionar, las más frecuentes. Muy bien. Dentro de las manifestaciones clínicas también es importante aclarar, aunque ya lo mencionamos al comienzo, la diferencia entre la TBC primaria y TBC postprimaria. Entonces la TBC primaria, que es básicamente, hace referencia a que yo desarrollo la infección, la enfermedad, después de tener el contacto directo con el paciente. Esto ocurre clásicamente en niños y en adultos jóvenes, que nunca habían sido expuestos al bacilo, ¿sí? Aunque hoy en día esto cada vez es más frecuente en adultos, es decir, no es una regla que la TBC primaria ocurra principalmente en niños y adultos jóvenes. Sobre todo con el incremento de casos y pues ya con la prevalencia que tenemos de VIH en el mundo y el uso de tratamientos inmunosupresores, pues esta forma primaria es cada vez más frecuente en adultos. Adultos que nunca han tenido contacto con el bacilo y que ante el primer contacto desarrollan la enfermedad. En la TBC postprimaria o secundaria, pues lo que pasa es que ya la persona ha tenido contacto con el bacilo, ¿sí? Tiene una TBC latente, es decir, se forma ya el granuloma en el pulmón, como lo explicamos anteriormente, y luego, tras un estado de inmunosupresión, pues se reactiva ese granuloma, los bacilos escapan del granuloma y se produce la enfermedad. Entonces, esto se produce por reactivación de esas lesiones primarias antiguas, da principalmente en adultos, ¿sí? Y la localización más frecuente pues son lo que hemos explicado anteriormente, los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, aunque también en lóbulos inferiores, en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. También muchas veces esta postprimaria también incluye, digamos, esos pacientes que se reinfectan. Por ejemplo, pasa en pacientes con VIH. Pacientes con VIH se pueden tener una tuberculosis, se trata y se pueden volver a reinfectar nuevamente. Entonces, específicamente la TBC pulmonar, pues ¿cuáles van a ser los síntomas? La tos, el síntoma más frecuente, perdón. Hay que tener en cuenta aquí un concepto que ya es muy clásico, que es la tos o la expectoración por más de 15 días. Esto lo define la OMS como un sintomático respiratorio. No quiere decir que todo el que tenga tos o expectoración por más de 15 días tenga tuberculosis, pero sí debería prendernos las alarmas, sobre todo en nuestro medio, para pensar en descartar una tuberculosis. Si el bacilo o los granulomas están por ahí cerca de un vaso y se rompen o lesionan el vaso, pueden producir una expectoración hemoptoica, ¿sí? O si es un vaso importante, una hemoptisis franca. En cuanto a la disnea, no es típico que el paciente con tuberculosis consulte por disnea, sobre todo por los síntomas generales de la fiebre, el malestar general, la tos, la expectoración, pero la disnea la podemos encontrar en fases más avanzadas o cuando está asociado, por ejemplo, a una afectación pleural o del pericardio, ¿sí? Que tenemos derrame pleural o derrame pericárdico. En ese caso, pues sí es habitual que tengamos síntomas como la disnea. Eso era en cuanto a las manifestaciones de la tuberculosis pulmonar. Cuando tenemos afectación de la pleura, entonces pues el cuadro, aparte de tener síntomas constitucionales o generales, puede cursar con un dolor pleurítico, es decir, que se empeora con los movimientos respiratorios, puede ir acompañado de disnea y de fiebre. Generalmente esta manifestación o esta afectación pleural se da por una progresión, como les había mencionado anteriormente, de un foco subpleural o por diseminación hematógena. En la pleuritis tuberculosa, si uno analiza el líquido generalmente suele ser amarillento y tiene un predominio de linfocitos, hablando de la celularidad.
La adenosine es un marcador que nos sirve también para orientarnos hacia la etiología tuberculosa, realmente cuando está por encima de 45 unidades por litro, ¿sí? Y esto pues es una suma de manifestaciones clínicas, datos epidemiológicos y hallazgos del líquido, ¿no? Obviamente, si yo quisiera llegar hasta avanzar más en el diagnóstico, porque no está claro, el líquido no es claro, las manifestaciones clínicas tampoco, de pronto no tengo un cultivo, pues una biopsia de la pleura es la que confirma el diagnóstico, ¿no? En la biopsia, si uno la manda a analizar, se van a evidenciar granulomas caseificantes en la pleura. En cuanto a la TBC ganglionar, que es el tercer sitio en frecuencia por afectación de la tuberculosis, si analizamos, será obviamente la causa más frecuente dentro de las manifestaciones extratorácicas. Es frecuente esta afectación ganglionar en pacientes con VIH y lo más habitual, la presentación más habitual es que pues, aparezcan adenopatías cervicales, ¿sí? Aunque pueden aparecer en cualquier otro territorio como lo pongo aquí. Y pues el diagnóstico de esto es con biopsia, se hace una biopsia en ganglio, se manda a analizar, a cultivar y pues esto es lo que nos da el diagnóstico. En cuanto a la TBC miliar hay que decir 4 cositas. Es una manifestación grave, sobre todo porque refleja un grado de inmunosupresión bastante severa, bastante alta en el paciente. Más frecuente por eso en pacientes con VIH. Y esta TBC miliar básicamente se produce porque hay una erosión de un foco. Ya les explicaba, pues el sistema inmunológico no es capaz de formar granulomas competentes, entonces el bacilo escapa y se disemina y forma pequeños granulomas por todo el pulmón o en varias localizaciones del cuerpo. Una forma de presentación habitual es el paciente generalmente tiene un cuadro constitucional y fiebre. Incluso hay que tenerlo en cuenta en esos pacientes en los que estamos estudiando por un síndrome febril de origen desconocido. Sí, hay que tener siempre en mente, sobre todo en nuestro medio, una tuberculosis. También este paciente pues, puede tener los síntomas habituales de la tuberculosis pulmonar, que es la disnea, la tos, el malestar general. Cuando yo tengo una TBC miliar, el diagnóstico, a no ser que tenga el dato epidemiológico y la imagen radiológica típica, a veces no es fácil diagnosticarlo. Entonces, hay diferentes sitios donde yo puedo aislar el bacilo. Puede ser en sangre, puede ser en esputo, puede ser en líquido cefalorraquídeo, en un lavado o aspirado broncoalveolar, ¿sí? Entonces, cuando tengo la duda del diagnóstico, el diagnóstico finalmente nos lo da el estudio de histología, ya sea la biopsia de pulmón, del hígado, de médula ósea, sí es lo que nos va a dar finalmente el diagnóstico, aunque muchas veces, aunque lo ideal es tener obviamente el aislamiento del microorganismo, a veces el dato epidemiológico en las pruebas de imagen radiológica nos pueden ayudar al diagnóstico de TBC miliar. Estos pacientes obviamente es habitual que tengan la prueba de tuberculina negativa, porque estamos diciendo que son pacientes con un grado de inmunosupresión muy alta. Entonces esta prueba de tuberculina normalmente nos dará negativo. ¿Qué otras manifestaciones podemos tener en la tuberculosis? Yo ya lo he mencionado anteriormente, la afectación ósea, del tracto genitourinario, la afectación intestinal o peritoneal. No suele ser tan raro que los pacientes inmunosupresos tengan una afectación del peritoneo como debut de la tuberculosis. También hay otras un poquito más raras como la pericárdica, la suprarrenal, la afectación cutánea o del sistema nervioso central. Muy bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos la tuberculosis? Entonces, como siempre en todas las enfermedades, el cuadro clínico es súper importante, los antecedentes epidemiológicos, si ha tenido o no contacto con pacientes con tuberculosis, estudios radiológicos. Hay cosas que nos pueden, digamos, ayudar a sumar puntos, pero no es lo que nos da el diagnóstico. Me refiero a la prueba de tuberculina. Sobre todo en nuestro medio que todos estamos vacunados para la tuberculosis, esta prueba de tuberculina no es que me dé el diagnóstico, pero sí me puede ayudar a sumar puntos en un paciente en el que yo tenga dudas o no haya podido aislar el microorganismo, ¿no? Una prueba de tuberculina muy positiva de 20 milímetros o más en un paciente que tenga tos y expectoración y un cuadro constitucional, pues a lo mejor me ayuda a pensar en que ese paciente sí tiene una tuberculosis. Hay otras pruebas como las pruebas de lo que se llaman tradicionalmente los IGRA, que es detección de interferón gamma
producido específicamente en respuesta de los linfocitos a ciertos antígenos también específicos de la Mycobacterium tuberculosis, que es mucho más específico que la prueba de tuberculina, y obviamente el aislamiento microbiológico. El cuadro clínico ya lo hemos mencionado: cuadro subagudo de tos con expectoración, fiebre, diaforesis, astenia, dinamia, pérdida de peso. Bueno, puede ser muy variable las manifestaciones clínicas. En cuanto a los estudios de imagen, entonces lo habitual es que uno empiece, si sospecha una afectación pulmonar, las manifestaciones son pulmonares, pues la radiografía de tórax es lo inicial, ¿no? A veces con esto es suficiente para el diagnóstico, pero pues en ocasiones es necesario recurrir al TAC de tórax para confirmar o para estudiar más detenidamente las lesiones pulmonares. Cuando el paciente tiene una afectación miliar, es importante hacer un estudio también abdominal y pélvico para descartar esa afectación peritoneal, por ejemplo, de la tuberculosis miliar en los pacientes inmunosupresos. Y estas son las imágenes habituales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta radiografía de tórax, en donde vemos aquí en el ápice derecho una cavitación, hay un nivel hidroaéreo, que en un paciente que tenga el cuadro clínico y el antecedente epidemiológico, pues será muy sugestivo de tuberculosis, que si nosotros hacemos un TAC, pues lo que se va a ver es una destrucción del tejido. Aquí lo que se ve es solo aire, no hay tejido, y eso secundario a esas proteasas, ese material de licuefacción que se ha formado como respuesta a los macrófagos para tratar de destruir los bacilos. Hay otras manifestaciones también, pues también cavitaciones, aunque imágenes no están claras, pero por ejemplo aquí, estas áreas redondeadas, en ápice, por ejemplo en el pulmón izquierdo, o aquí esta afectación también que tenemos en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Son imágenes típicas de pacientes con tuberculosis. Y esa es una imagen típica de una afectación miliar. Entonces, es lo que clásicamente los radiólogos describirían como una radiografía de tórax sucia, ¿sí? Si ustedes ven, está como borrosa. Entonces, si uno analiza bien, estos son múltiples puntos, múltiples micronódulos que se han formado en todo el pulmón producto de la inmunosupresión del paciente. Entonces son múltiples microgranulomas o micronódulos que están afectando ambos pulmones, que si le hacemos un TAC de tórax lo vamos a ver mucho mejor. Todos estos puntos, todos estos punticos son micronódulos, típico, clásico de la afectación en la tuberculosis miliar. Otras formas de presentación: yo puedo tener entonces la afectación pleural, entonces el paciente, en nuestro medio paciente que vaya, consulte por dolor pleurítico y tenga ese derrame pleural unilateral asociado a fiebre, de pronto a astenia, pérdida de peso, siempre deberíamos descartarle una tuberculosis en nuestro medio, insisto. Hay otras formas de presentación más raras, como la afectación suprarrenal de la tuberculosis. En una época, hace muchos años, los años 70, 80, la tuberculosis era la principal causa de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? También tenemos afectación osteoarticular. Aquí, por ejemplo, tenemos una espondilodicitis, que forman abscesos a nivel de la columna por afectación por la micobacteria. De otras formas mucho más raras, por ejemplo, la pericárdica o la cardíaca. Aquí tenemos una masa a nivel de la aurícula derecha. Este es de un paciente de Pakistán que tiene una forma de presentar bastante rara, ¿no? Entonces, pacientes pueden debutar. La tuberculosis puede afectar cualquier parte del organismo, aunque lo más habitual es la afectación pulmonar, pero dependiendo de la zona, la región del mundo de donde sea el paciente, hay que descartar siempre una tuberculosis, aunque sean presentaciones muy raras. Muy bien. Eso era en cuanto a las técnicas de imagen. En cuanto a la prueba de tuberculina, clásicamente pues ya sabemos que se basa en el principio de hipersensibilidad retardada frente al antígeno del bacilo, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener una cosa, hay que diferenciar varias cositas. No es lo mismo hablar de PPD que hablar de mantus, ¿no? Que a veces hablamos indiferenciadamente de eso como si fuera lo mismo. El PPD pues es, digamos, la proteína que se utiliza para evaluar si hay una reacción o no, ¿sí? Entonces el PPD significa el derivado proteico purificado,
que es la proteína que se utiliza para inyectar en el antebrazo de la persona. Y el mantus es la técnica con la que se realiza. Entonces generalmente lo que uno hace es inocular o inyectar 0.1 mililitros en la cara ventral del antebrazo y de esta proteína. Inocula esta proteína en el antebrazo y a las 72 horas se evalúa nuevamente y miramos si hay una respuesta, que es básicamente un halo eritematoso, y en función de la medida decimos si es positivo o no. ¿Qué pasa con la prueba de tuberculina? Que estas no son específicas de la tuberculosis. Entonces pueden hacer reacción cruzada, en los que están vacunados pues puede dar positiva, en los que tienen infección por otra micobacteria también podría dar positiva. Entonces en esto consiste el mantus. Aquí inyectamos en la parte ventral del antebrazo y a las 72 horas se mide este halo eritematoso, ¿sí? Y en función de la medida pues y en función también de la zona de donde sea el paciente podemos decir si es positiva o no. En general pues decimos que en pacientes con cierto grado de inmunosupresión se considera que 5 milímetros o más de ese halo eritematoso, 5 milímetros o más es positivo. En pacientes que viven en zonas como en Colombia, que tienen una alta prevalencia, trabajadores de la salud, o sea que están expuestos al bacilo, por encima de 10 milímetros consideramos que es positivo o sugestivo de una infección reciente. En pacientes que no tienen ningún riesgo de tuberculosis, en zonas donde no hay una alta prevalencia o que no tienen factores de riesgo, pues la medida es mayor. Se considera positiva para una infección aguda o reciente por encima de 15 milímetros. Y hay que tener un cuidado con esto que se llama el efecto booster. Este efecto booster ocurre en aquellos pacientes que tienen ya pacientes con contacto han estado vacunados o que llevan vacunados hace muchos años o han tenido ya una TBC antigua. ¿Sí? En estos pacientes inicialmente la prueba de tuberculina puede salir negativa, pero si yo se la repito a los 7 días y me puede salir positiva, ¿sí? Entonces eso es el efecto booster, que básicamente lo que se hace es repetir la prueba a los 7 días y digamos lo que yo hago con eso es como despertar la memoria del organismo y responde un poquito más tarde o responde ante una segunda prueba. Entonces aquí se resumen pues lo que les mencionaba de cuándo es positiva, que es lo mismo en pacientes con inmunosupresión a partir de 5 milímetros, en pacientes que estén expuestos como el personal de salud o en zonas muy prevalentes o que estén vacunados, por ejemplo, pues por encima de 10 milímetros y en personas con bajo riesgo por encima de 15 milímetros. Hay otras pruebas que son los IGRA o la detección de interferón gamma y esto básicamente consiste en que los linfocitos T liberan interferón gamma en respuesta a ciertos antígenos específicos de la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, que son básicamente estos antígenos. Y entonces esto hace que la prueba sea mucho más específica y no tenga reacción cruzada con otras micobacterias, ¿sí? Por ejemplo, estos antígenos están ausentes en el medio que utilizan o en los antígenos que utilizan para la vacuna que nos ponen a nosotros al nacer, para la BCG, y de otras micobacterias tampoco lo tienen. Entonces es específica esta respuesta. Entonces lo que nosotros hacemos es detectar con esto en pacientes, por ejemplo, inmunosupresos, en los que la respuesta inmunológica no sea muy fuerte, yo puedo realizar esta técnica que es la detección de interferón porque son mucho más específicos. Desde el punto de vista microbiológico que tenemos, entonces nosotros podemos hacer una visualización directa, ¿cierto?, del bacilo, ya sea en esputo, puede ser también en sangre, líquido cefalorraquídeo o en tejido. Cuando es en esputo, pues siempre se ha recomendado hacer una baciloscopia seriada, que son 3 muestras. La primera muestra se recomienda tomar el día de la consulta, el día que yo le indico la prueba al paciente. La segunda muestra al otro día al despertar y la tercera muestra pues al entregar el paciente las muestras, ¿sí? Aunque pues en términos generales pues sí, eso serían las condiciones ideales, pero pues lo que se necesita son 3 muestras diferentes.
También hay que tener aquí en cuenta una cosa. Entonces, nosotros llamamos VAR, que son los bacilos ácido de alcohol resistentes, a algunas bacterias que tienen esa pared muy rica en lípidos y que son muy resistentes y que no permiten la decoloración de la pared con tinciones que son alcohol ácida. ¿Sí? Entonces, ese grupo de bacterias se llaman bacilos ácido de alcohol resistentes. Y la técnica de Sig-Nielsen es la que uno realiza para detectar precisamente esos bacilos. Y esa técnica de Sig-Nielsen consiste básicamente en que yo expongo esa pared de la micobacteria a calentamiento, generalmente a 100 grados centígrados, porque al calentarla permito que se abran los poros de esa pared y permite que el colorante penetre en la pared de la bacteria. Después de que el colorante ha entrado a la micobacteria, entonces enfrío la micobacteria para que se cierre nuevamente la pared y por lo tanto el colorante no pueda salir. Entonces el colorante queda dentro de la micobacteria. Luego, ¿qué hago? Entonces ese colorante se va a ver, digamos, dentro de la bacteria de color rojo. Y para contrastar el medio en el que está la micobacteria, utilizo lo que se llama azul de metileno. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a tener? Unos bacilos que se van a ver de color rojo, rodeados o contrastados de azul, que es el azul de metileno. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la técnica de Sig-Nielsen. También hay otra técnica que es la de la uramina para la visualización directa, que es utilizar un colorante fluorescente, es parecido a lo que les estoy explicando. Hay que tener en cuenta eso, que el ácido alcohol resistencia no es exclusivo de la tuberculosis. Entonces yo digo, bueno, en esta técnica tengo bacilos ácido alcohol resistentes, pero no es exclusivo de la tuberculosis. Tenemos también medios de cultivo, eso es lo que hablamos ahora de la visualización directa, pero tenemos medios de cultivo, están los medios sólidos, que es el clásico Lowenstein, están los medios líquidos, y hay que tener en cuenta pues que la micobacteria tiene un crecimiento lento, ¿no? Crece generalmente a esta temperatura y generalmente pues tarda entre 4 y 6 semanas en crecer o en evidenciarse en esos cultivos. También tenemos unas técnicas obviamente más específicas como son las técnicas moleculares. Aquí tenemos clásicamente el GeneSper. El GeneSper pues, es una técnica molecular, entonces mediante reacción en cadena de polimerasa yo puedo detectar material genético de la micobacteria. Y la importancia del GeneSper es que aparte de decirme si tengo o no la micobacteria, me dice si esa micobacteria tiene el gen que la hace resistente a la rifampicina. Entonces esto es súper importante, no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento, porque de una vez me está diciendo si es sensible a la rifampicina, que es uno de los fármacos más importantes para el tratamiento de la tuberculosis. Esta técnica, de hecho, la OMS la recomienda hacer en todos los sitios en donde hay una alta prevalencia y en donde no hay mucho acceso a los a los sistemas de salud, o sea, en países pobres. Pero pues curiosamente es una técnica costosa y que precisamente en los países pobres no está disponible rápidamente. Pero pues sí se recomienda hacer, es por eso, por su facilidad y la rapidez para decirme si tengo o no tengo la micobacteria y si tengo o no tengo el gen de la mutación de resistencia a la rifampicina. Muy bien, entonces ya tengo diagnosticado al paciente, ¿cómo lo trato? El tratamiento va a tener en cuenta algunos parámetros. Entonces yo lo que busco es curar al paciente. Y obviamente al empezar a tratarlo en las primeras semanas busco interrumpir esa cadena de transmisión. Hay varios esquemas, está el tratamiento continuo, acortado y supervisado, que son estas siglas, que es lo que recomienda la OMS, esto sobre todo en países donde hay una alta prevalencia y donde la adherencia es baja. Entonces se recomienda ese tratamiento acortado y supervisado. El tratamiento más corto para la tuberculosis, el tradicional, digamos, dura 6 meses. Y esos 6 meses se puede dividir en dos fases. Una primera fase que es de 2 meses, en donde yo utilizo 4 fármacos que son bactericidas y que lo que hacen por tanto es eliminar rápidamente la carga de bacilos que yo tengo para eliminar la transmisión. Y una segunda fase que dura 4 meses en la que yo utilizo 2 fármacos. ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos unos de primera línea y unos de segunda línea. Los de primera línea, los clásicos son estos: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina.
La estreptomicina no se usa mucho básicamente porque, pues aparte que tiene una alta tasa de resistencia y que tiene mucha toxicidad, pues además es intramuscular, entonces esto disminuye mucho la adherencia en el tratamiento. De estos, isoniazida es el que posee la mayor capacidad bactericida, ya que es capaz de eliminar el 90% de los bacilos en los primeros 2 días. ¿Listo? Lo mismo que las fluoroquinolonas, tienen una alta capacidad bactericida. Entonces de primera línea tenemos estos y de segunda línea tenemos estos, los aminoglucósidos, principalmente la micacina, las fluoroquinolonas y otros como el linezolid, los carbapenems y la claritro. Hay que decir, y esto es importante, en pacientes que uno sospecha una tuberculosis, tratar en general de evitar antibióticos, sobre todo lo que son betalactámicos, porque pues en general cualquier antibiótico, sobre todo los betalactámicos, tienen cierta sensibilidad o cierta sensibilidad contra la micobacteria y esto me puede alterar los resultados microbiológicos eh, o sí, ocultar el diagnóstico. Entonces, la primera fase hemos dicho que son 2 meses, o sea, 8 semanas. Vamos a utilizar 4 fármacos que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, idealmente 56 dosis por recomendación de la OMS. Esto generalmente se hace de lunes a sábado y esto pues evita rápidamente la transmisión. La segunda fase, los 4 meses, usamos 2 fármacos, isoniazida y rifampicina, y esto generalmente se utiliza 3 veces por semana, 54 dosis. Hay que recordar que este tratamiento entonces de los 6 meses es efectivo en el 95% de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Y este tratamiento habitualmente es de 6 meses. ¿Cuándo alargamos más el tratamiento? En pacientes, por ejemplo, que tengan tuberculosis osteoarticular o en pacientes con tuberculosis meningia. En esos pacientes generalmente el tratamiento se prolonga hasta los 9 o hasta los 12 meses. Pero si es afectación pulmonar, pleural, ganglionar o peritoneal, lo habitual son 6 meses. Digamos, las grandes excepciones son la afectación ósea y meningia, en los que hay que prolongarlo a 9 o 12 meses. Esto teniendo en cuenta que la micobacteria sea sensible a estos fármacos, ¿no? Entonces yo tengo que dar en la primera fase 4 fármacos. Para mejorar la adherencia, se han diseñado fármacos en el que vienen los 4 medicamentos en una sola tableta. ¿Sí? Entonces yo en una sola tableta tengo los 4 fármacos. Esto obviamente mejora la adherencia. ¿Sí? Esto para la primera fase. Y en la segunda fase también tengo fármacos, 2 fármacos en una única tableta, por ejemplo isoniazida y rifampicina. Aquí tengo isoniazida en el que vienen los 4 en una única tableta, está isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y los que vienen 2 está 2 en una sola tableta, está isoniazida y rifampicina. Esto obviamente mejora la adherencia. ¿Y cómo lo calculo yo? Porque aquí vienen 4 fármacos en una tableta, pero luego yo tengo que calcular es cuántas tabletas le tengo que dar yo a ese paciente. Entonces eso también ya está simplificado en esta tabla. Hay varias tablas, pero esto en general es lo que se utiliza. Entonces pacientes por encima de los, por ejemplo en el caso de los adultos que nos compete ahora, por encima de los 50 kilos, en la primera fase generalmente hay que dar 4 tabletas. 4 tabletas en la que cada tableta contiene estos 4 fármacos. Entonces yo les doy 4 tabletas en la primera fase, de lunes a sábado, ¿sí? Durante 2 meses. Y en la segunda fase, también si pesa más de 50 kilos, le doy 4 tabletas. Cada tableta tiene isoniazida y rifampicina, ¿sí? 4 tabletas 3 veces por semana durante esos 4 meses restantes. Una cosa a tener en cuenta es que ya hemos dicho que durante los primeros días la carga bacilífera disminuye drásticamente. Entonces, generalmente después de 3 semanas de tratamiento ya el paciente no tiene capacidad de infectar a otros. ¿Sí? Entonces, generalmente ese aislamiento respiratorio que hacemos en los pacientes con tuberculosis, generalmente hay que hacerlo durante 3 semanas, porque ya después de 3 semanas la carga bacilífera es tan baja que no es capaz ya de transmitir a otras personas la infección. Por eso la importancia de iniciar el tratamiento de forma precoz. ¿Qué otras cosas en cuanto al tratamiento? Los corticoides. Los corticoides clásicamente han servido
cuando hay afectación del sistema nervioso central o cuando hay afectación, por ejemplo, del pericardio, ¿sí? Se puede usar o dexametasona o prednisona y generalmente se recomienda por 2 o 3 semanas. Y quería recordar aquí un concepto, aunque no vamos a entrar en ello porque este ya es manejo de más especializado, lo que es el concepto de tuberculosis multidrogoresistente o tuberculosis extremadamente resistente. Entonces lo que es MDR significa multidrogoresistente y hace referencia al bacilo que es resistente por lo menos a isoniazida y a rifampicina. Y ya se imaginarán ustedes el problema tan grave, tan tremendo de esto, porque está haciendo resistencia a los dos principales fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. Y la tuberculosis XDR, que es la extremadamente resistente, hace referencia a que ese bacilo es resistente a isoniazida, a rifampicina, a todas las fluoroquinolonas y al menos a un fármaco inyectable, es decir, a los aminoglucósidos. Entonces aquí las opciones se reducen aún más y eso es un gran reto de tratamiento que pues requiere tratamiento especializado y sobre todo porque una vez que uno inicia a tratar a un paciente de estos, no está claro cuándo terminar el tratamiento. ¿Sí? O sea, ya con esto no vamos a hacer un tratamiento ni a 6, ni a 9, ni a 12 meses. El tratamiento no está claro cuánto tiempo debe prolongarse. Entonces es un reto que debe ser manejado por especialista. También hay que tener en cuenta algunos efectos secundarios de los fármacos y principalmente es la hepatotoxicidad, ¿no? Sobre todo con piracinamida, que es la que más rápidamente, con los primeros días, más rápidamente eleva las transaminasas, aunque rifa también puede hacerlo, pero genera más colestasis más que hepatitis, y isoniazida más hepatitis que colestasis. Y pues esto no es un motivo para suspender el tratamiento salvo que se eleven, por ejemplo, las transaminasas más de 3 veces su valor normal. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque lo normal es que se eleven un poco las transaminasas. Si no está por encima de 3 veces, no es necesario suspender el tratamiento, aunque sí hay que monitorizarlo. En caso de tener una elevación importante, pues también se requiere un manejo especializado porque lo que habría que hacer, si se considera necesario, es reiniciar tratamiento, pero ya los fármacos serían reiniciarlos por separado para saber cuál de esos 4 fármacos es el que está causando la hepatotoxicidad. Entonces también esto requiere un manejo especializado. ¿Cómo se hace el seguimiento? Lo habitual en un paciente con TBC pulmonar es que uno le haga un control de baciloscopia al segundo mes. Si esa baciloscopia es negativa, entonces uno puede pasar a la segunda fase de tratamiento. Si sale positiva, ahí viene un problema y entonces tendríamos que prolongar la primera fase un mes más y pedir un cultivo o esperar el cultivo, revisar ese cultivo que estaba pendiente para saber si el paciente tiene resistencia a alguno de los fármacos. Y en ese caso habría que volver a cultivarlo, mirar la sensibilidad y decidir si prolongamos más la segunda fase o no. En estos casos también es recomendable consultar a un especialista en el tema. ¿En quién hacemos quimioprofilaxis? Es decir, en qué pacientes, en qué personas indicamos tratamiento para evitar que desarrollen la enfermedad. Hay una quimioprofilaxis primaria que se hace, es decir, en los pacientes que están negativos a la prueba de tuberculina. El ejemplo de estos son los pacientes jóvenes que han tenido un contacto íntimo con personas infectadas, por ejemplo, el familiar, alguien de 10, 12, 14 años, que haya sido diagnosticada, la mamá haya sido diagnosticada con tuberculosis. En ese paciente se indica la quimioprofilaxis primaria. En pacientes que tengan inmunosupresión y que también hayan tenido obviamente el contacto con pacientes infectados, o en general pacientes que tengan contacto íntimo con pacientes bacilíferos. En eso hacemos quimioprofilaxis primaria, es decir, así la tuberculina me salga negativa. La secundaria, es decir, que me salga la tuberculina positiva, es decir, que ya ha tenido la primoinfección. En este caso son pacientes, por ejemplo, con VIH, pacientes que tengan algunas alteraciones estructurales o enfermedades pulmonares, ¿sí? Pacientes que reciban tratamiento anti-TNF como el infliximab, por ejemplo. Ya saben que la respuesta principal o lo que atrae más linfocitos y
y atrae muchos macrófagos, o sea, lo que potencia en el caso de la tuberculosis esa respuesta contra el bacilo es el factor de necrosis tumoral, y si nosotros damos fármacos anti-TNF, pues estamos impidiendo esa respuesta, ¿no? Entonces en esos pacientes es importante hacerle una quimioprofilaxis secundaria, es decir, que la prueba de tuberculina le haya dado positiva. ¿Y con qué lo hacemos? Pues también hay varios esquemas. Yo lo puedo dar con isoniazida solo, ¿sí? En ese caso me podría ir hasta 6 meses, o lo puedo dar en combinación rifa isoniazida y ahí lo puedo recortar durante 3 meses. El típico ejemplo en el que yo hago quimioprofilaxis secundaria es, por ejemplo, el paciente con artritis reumatoide o con alguna enfermedad autoinmune en el que le van a poner anti-TNF. En ese paciente, antes de empezar tratamiento, habría que hacer una radiografía de tórax, habría que hacerle una prueba de tuberculina. Si la prueba de tuberculina me sale positiva o la radiografía de tórax evidencia granulomas, es obligatorio en esos pacientes darle eh, tratamiento quimioprofiláctico, ¿no? Porque si yo le empiezo el tratamiento con el anti-TNF, lo que puedo provocar es que ese paciente desarrolle una tuberculosis verdadera. Bueno, esto era todo lo que íbamos a comentar de tuberculosis. Espero haber resuelto la gran mayoría de dudas.